Hola, radioelectrónico. Algo que quizás te interese saber sobre las resistencias es que dependiendo de su valor óhmico y de su potencia de disipación, así será la tensión máxima a que la podremos someter. Imagínate una resistencia de 100 ohmios y medio vatio de potencia. Veamos qué tensión máxima puede soportar echando mano de las fórmulas vistas en el capítulo 8 del curso. ¿Las recuerdas? Si despejamos V, obtenemos lo siguiente. Si sustituimos los valores de nuestra resistencia en esta fórmula y calculamos el resultado, obtendremos la tensión máxima que podremos aplicarle al componente. Concretamente, en este caso, a nuestra resistencia de 100 ohmios y medio vatio no podemos aplicarle más de 7,07 voltios. Para comprobarlo, hallamos primero la intensidad de corriente que circula por la resistencia al aplicarle esta tensión. Y a continuación hallamos la potencia que tendría que soportar. Aproximadamente medio vatio, que es la máxima indicada por el fabricante. Si le aplicamos más de 7,07 voltios a la resistencia, estaremos superando su potencia máxima de disipación y se calentará demasiado, con el riesgo de que se queme en poco tiempo. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba con 12 voltios. La intensidad de corriente que circulará por ella será de 0,12 amperios. Y la potencia que tendrá que disipar será de casi 1,5 vatios, lo que provocará que la resistencia se queme por no poder expulsar el calor generado. Un momento, no te vayas, quédate conmigo, que vamos a aprender juntos más cosas sobre las resistencias. En un vídeo anterior ya hablamos de los divisores de tensión. Existen unos divisores de tensión muy especiales, los cuales tienen la facultad de poder cambiar el valor de sus resistencias, digamos, en tiempo real. Estos divisores de tensión ajustables se llaman potenciómetros. Los potenciómetros más habituales están compuestos por una pista de carbón, a cuyos extremos se conectan sendos terminales de conexión, y de un cursor que mantiene el contacto eléctrico con la pista y se desliza sobre ella dividiéndola en dos partes. Este tipo de potenciómetros se usan para multitud de funciones, siempre relacionadas con corrientes y señales de baja intensidad. Por ejemplo, para controlar el volumen en un altavoz, para controlar la sensibilidad de un micrófono, para sintonizar emisoras en receptores de radio digitales y para muchas cosas más. También se fabrican otro tipo de potenciómetros que soportan altas intensidades de corriente. Estos últimos potenciómetros, en lugar de la pista de carbón, usan un hilo resistivo bobinado sobre un soporte aislante. Sobre dicho hilo descansa el cursor y se pasea sobre él en permanente contacto, tal y como ocurre con los anteriores. De esta manera, la intensidad de corriente que puede controlar es mucho mayor, ya que el hilo resistivo puede soportar corrientes más altas que la pista de carbón. A los potenciómetros bobinados también se les conoce como reóstatos o reostatos. Además de usarse como divisores de tensión, los potenciómetros también pueden hacer las veces de resistencias variables. En este caso, solo se usan dos terminales, bien porque uno de los extremos se deja libre o porque se una físicamente al terminal del cursor, formando un solo contacto. Además de la conexión en serie, las resistencias también pueden conectarse en paralelo, es decir, en lugar de estar en fila india conectando el final de una con el principio de otra, se posicionan conectando juntos los principios de todas
y haciendo lo mismo con los extremos finales. De la misma manera que en la configuración en serie existe un valor equivalente al conjunto de todas las resistencias, en un grupo de resistencias en paralelo también existe uno que equivale al conjunto completo. En este caso, el cálculo de la resistencia equivalente no resulta tan sencillo como en el de la resistencia serie. No obstante, para simplificar las cosas, es necesario que introduzcamos un concepto nuevo llamado conductancia. No quiero que te compliques mucho la vida con esto, pero al menos has de saber lo básico. La conductancia es ni más ni menos que la propiedad inversa de la resistencia y se representa con la letra G, inicial de la palabra inglesa gate, que significa puerta. Ahora veremos el porqué de esto. De la misma manera que la resistencia es el nivel de dificultad que un cuerpo presenta al paso de la corriente eléctrica, la conductancia es el nivel de permisividad o facilidad que un cuerpo ofrece al paso de dicha corriente. La conductancia se mide con una unidad llamada Siemens y al ser justo lo contrario a la resistencia, podemos representarla mediante su inversa. Esto nos indica que una resistencia de 2 ohmios tiene una conductancia de 0,5 Siemens. De la misma manera, si queremos saber el valor de una resistencia cuya conductancia es de 0,5 Siemens, solo tenemos que hallar su inversa. Ahora piensa que cuantas más resistencias existan en un circuito paralelo, más fácil será que la corriente eléctrica pase a su través, ya que le estamos ofreciendo más caminos por los que circular o más puertas por las que entrar y salir. De aquí viene lo de su símbolo, G del inglés gate. Dicho de otra manera, con cada resistencia que añadamos en paralelo, estaremos aumentando la conductancia total del circuito, o lo que es lo mismo, permitiendo que circule más corriente a su través al estar añadiéndole más puertas por las que pasar. Lo podemos ilustrar mediante el desalojo de un campo de fútbol. Si suponemos que al finalizar el partido se abre solo una puerta para que la gente salga, el estadio tardará mucho más en vaciarse que si abrimos 6 puertas a la vez. Así, la corriente de personas durante el desalojo será 6 veces superior. Hipotéticamente hablando, habrá disminuido la resistencia del estadio a ser desalojado y habrá aumentado su conductancia, dado el mayor número de personas que podrán circular al mismo tiempo. Por todo lo explicado, podemos deducir que para calcular la resistencia equivalente de un circuito paralelo, podemos sumar las conductancias de cada una de las resistencias que lo componen y así obtener la conductancia total. Una vez hallada esta, simplemente calcularemos el inverso del resultado para conocer el valor de la resistencia equivalente total. ¿A que no ha sido tan difícil? Vamos a ver un ejemplo con 2 resistencias, una de 10 ohmios y otra de 20. Hallamos primero su conductancia total. Y después el valor de la resistencia equivalente mediante el inverso del resultado. También podríamos haber usado otro método, ejecutando directamente la división para hallar la conductancia en Siemens, con lo que obtenemos un número decimal, y después hallando la resistencia mediante su inverso. Cuando se trata de un circuito paralelo con solo 2 resistencias, se suele usar una fórmula para simplificar su cálculo. Mira cómo se llega a ella. Por lo tanto, el valor equivalente de 2 resistencias en paralelo se halla dividiendo su producto entre su suma. Grábate esto en la mente porque lo usarás mucho.
Fácil, ¿no? Aún existe otro tipo de circuito formado al mismo tiempo por resistencias en serie y en paralelo, llamado circuito mixto. De este circuito también existe una resistencia equivalente, la cual podemos conocer de manera muy sencilla hallando primero el valor de la sección que está en paralelo y posteriormente sumándola a la resistencia serie. Te recuerdo que no solo nos encontraremos circuitos series, paralelos y mixtos hechos con resistencias. También existen estas mismas configuraciones llevadas a cabo con condensadores, con bobinas, con bombillas, con pilas y baterías e incluso entre diferentes componentes. Poco a poco iremos viendo más cositas. Pero para eso tienes que suscribirte a este canal y clicar en la campanita para recibir todas las notificaciones. Hazlo ya, no te demores más. Hasta pronto, radioelectrónico.